Hoy queremos hablar de la historia de Colombia en el siglo XX. Queremos destacar ese proceso de modernización que sufrió Colombia durante este periodo de tiempo y también aquellas situaciones de conflicto que sufrió el país en ese periodo también, desde el ámbito militar y político. Esos movimientos insurgentes o movimientos al margen de la ley que surgieron especialmente en la segunda mitad del siglo XX. El proceso de modernización en Colombia durante el siglo XX estuvo marcado por profundas transformaciones en los ámbitos social, político y económico. A lo largo de este periodo, el país experimentó cambios estructurales que redefinieron su desarrollo y su inserción en el contexto global. Desde una perspectiva social, en el siglo XX Colombia vivió un proceso de urbanización acelerada. La migración de las personas del campo a la ciudad se intensificó a causa de el proceso de industrialización que sufrió Colombia en este periodo. La gente venía en búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades económicas. Esto llevó a la expansión de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Se convirtieron en centros de desarrollo y modernización. Sin embargo, este crecimiento urbano también trajo consigo mismo problemas como el aumento de la pobreza, la marginalización de ciertos sectores y la proliferación de barrios informales. De manera que estos cambios trajeron tanto aspectos positivos como también nuevas realidades o realidades que ya estaban pero que se intensificaron en esa época. La educación y la salud también fueron áreas claves en la modernización social. Se promovieron reformas para ampliar el acceso a la educación pública, aunque persistieron desigualdades en la calidad y cobertura. En el ámbito de la salud, la creación de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Sistema de Seguridad Social representaron avances significativos en aquella época. Aunque en el ámbito de la salud la cobertura universal siguió siendo un desafío, pero eran los inicios de un desarrollo de la Colombia que llevaba esa transición desde la República a la consolidación. Desde la perspectiva política, el siglo XX estuvo marcado por la consolidación del Estado del Estado colombiano y la evolución de sus instituciones. La Constitución del 1991 representó un hito, una marca importante que partió la historia de Colombia en dos. Como ya dije, fue un hito en la modernización política, pues establece un marco más democrático y participativo. Nos referimos a que ahora tenemos un desarrollo político más integral e integrante. Se promueven los derechos fundamentales. Se trata de descentralizar la administración y la inclusión de mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, en el siglo XX el siglo XX también estuvo caracterizado por conflictos políticos y violencia. Podemos resaltar ese término, la violencia. En los años 50 hasta el conflicto armado con grupos insurgentes como la FARC, el ELN. La estabilidad política se vio constantemente amenazada a causa de estas situaciones ya mencionadas, o mejor, de estos movimientos. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz,
Los procesos de negociación enfrentaron obstáculos y desaciertos, lo que prolongó la crisis de seguridad en el país. Desde una perspectiva económica, Colombia se condujo a través de un modelo basado en la agricultura y la exportación de café hacia una economía más diversificada. La industrialización tomó fuerza en la segunda mitad del siglo XX, por allá desde los 50 para acá, con el desarrollo de sectores como el textil, el manufacturero y el energético. La política de sustitución de importaciones, impulsada en los años 60 y 70, buscó fortalecer la producción nacional, aunque con resultados mixtos. La apertura económica de los años 90 marcó un cambio significativo, promoviendo el comercio internacional y la inversión extranjera. Pero este proceso también generó desafíos como la competencia con mercados globales y el impacto en sectores tradicionales. La desigualdad económica siguió siendo un problema estructural en este periodo. Hubo una marcada brecha entre las regiones más desarrolladas y aquellas con menor acceso a recursos. Y ahí entramos entonces a una trama. A causa de este panorama ya descrito, entramos a un panorama que lo denominaríamos los conflictos políticos. Los conflictos políticos armados que han tenido lugar en la historia del país. Esos conflictos que se gestaron especialmente en la segunda mitad del siglo XX, como ya se mencionó. ¿Cuáles fueron las causas? El inconformismo. El inconformismo de ciertos sectores sociales que se habían visto vulnerados, o mejor, que se habían visto vulnerados sus derechos de forma sistemática. Derechos que son intrínsecos e innegables, imprescindibles e imprescriptibles, no enajenables, indelegables, incluso fundamentales. A partir de los 50, Colombia se vio imbuido en una serie de conflictos caracterizados por patrones de violencia política, también desigualdad social y disputas territoriales. Uno de los eventos más significativos fue la violencia, un periodo de enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador, exacerbado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ahí se intensificó la situación. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en 1948. Este conflicto dejó miles de muertos y desplazados, marcando el inicio de una crisis prolongada. Pero nos interesa más lo que viene después, a partir de los años 50, especialmente en los 60. A partir de los años 60 surgieron grupos insurgentes como la FARC, el ELN, el EPL. Estos grupos promovieron una lucha armada contra el Estado. Ellos alegaban causas como la exclusión política. Justificaban su organización, su existencia, su lucha en la exclusión política, en la injusticia social, que ellos pretendían eliminar e implantar la justicia social a su vez. Paralelamente, el narcotráfico también golpeó a Colombia en esa época. Se convirtió en un factor determinante en la violencia, con carteles como el de Medellín y Cali. También sirvieron para desestabilizar el país. Entre los años 80 y 90 el conflicto evolucionó con la aparición de grupos paramilitares que combatieron también a las guerrillas con métodos igualmente violentos. La población civil fue la principalmente afectada, fue la que más sufrió las consecuencias. Hubo masacres, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Bueno,
Luego de llegar al pináculo de la situación, por allá entre los 80 y 90, vamos declinando en la historia de este conflicto y del desarrollo colombiano. Y ahora aparecen los acuerdos de paz. Hubo intentos de paz, fueron diversos, desde el proceso con el M-19 en los años 90 hasta el acuerdo de paz con la FARC en 2016. Aunque algunos acuerdos han logrado avances, la violencia persiste en ciertas regiones debido a la presencia de disidencias y economías ilegales. Pero hablemos de lo que pasó específicamente entre el 50 y el 2000. Colombia vivió múltiples intentos de paz en esta época. Diversos grupos armados estuvieron dispuestos o por lo menos anunciaron querer hacer la paz con el Estado. Uno de los primeros de ellos fue el primer esfuerzo que se hizo, el primer proceso de paz que se intentó hacer con la Uribe en 1984. Estaba liderado por el presidente Belisario Betancur, que buscó un cese al fuego con las FARC, pero fracasó debido a la falta de confianza entre las partes, lastimosamente. Entre los años 90, el gobierno de César Gaviria logró la desmovilización de grupos como el M-19, el EPL y el PRT, permitiendo la reinserción en la vida política. Sin embargo, los diálogos con las FARC y el ELN en 1992 no prosperaron mucho debido a la intensificación del conflicto. El presidente Andrés Pastrana también intentó un nuevo proceso de paz con las FARC de allá en el Caguán en 1998 al 2002, otorgando una zona de distensión para facilitar el diálogo. Aunque hubo avances iniciales al principio, el proceso terminó en fracaso por la falta de compromiso de la guerrilla y el aumento de secuestros y ataques. Situación difícil. Entre los aciertos de estos procesos podemos destacar la desmovilización de algunos grupos, la apertura política para excombatientes, o sea, se permitió la participación política de estos grupos ahora. Sin embargo, podemos hablar de desaciertos también que tienen que ver con las garantías para la implementación de acuerdos y la persistencia de la violencia. Luego de las desmovilizaciones de grupos armados en Colombia entre la década de 1950 y el 2000, el ejercicio político también experimentó transformaciones significativas que tuvieron que ver con la inclusión de excombatientes, como ya se dijo, fue uno de los cambios de la vida política, y permitió también la creación de nuevos movimientos. Teníamos hasta ese entonces el Partido Conservador y el Liberal, pero con este cambio, especialmente con la Constituyente del 91, se permitió la creación de nuevos movimientos y partidos, como el caso del M-19, que llegó a convertirse en una fuerza política relevante. Sin embargo, la violencia persistió con la aparición de grupos post-desmovilizados que afectaron la estabilidad democrática. Las élites políticas y económicas enfrentaron también un cambio en su imaginario, pasando a una visión tradicional del poder a una fragmentada y disputada. La descentralización y la participación ciudadana se fortalecieron, pero también surgieron desafíos en la legitimidad del Estado y la gobernabilidad. A pesar de los avances, la influencia de actores armados en la política continuó generando tensiones en la consolidación de una democracia plena. En conclusión, los conflictos en Colombia han seguido patrones de violencia prolongada con actores diversos y causas estructurales profundas.
la búsqueda de soluciones sigue siendo un desafío clave para la estabilidad del país. La modernización en Colombia durante esta época fue un proceso muy complejo, con avances significativos en urbanización, como ya lo vimos, en institucionalidad y desarrollo económico, pero también con desafíos persistentes en desigualdad, violencia y estabilidad política. Creo que Colombia pudo ser hoy un país de primer mundo desarrollado, pero lastimosamente ha sido golpeado profundamente en la médula a causa de estas situaciones, de pronto por negligencia, por la poca disposición, por la rigidez tradicional, hacer los cambios en su momento, y ha provocado el surgimiento de movimientos que en su momento reclamaron justicia, reclamaron sus derechos, pero a veces esa incapacidad para atender el problema a tiempo ha causado y causó esas situaciones desagradables que han manchado la historia de nuestro país. Pero sin embargo seguimos en la lucha. Hoy estamos en el 2025 y tenemos un país que ha evolucionado, que quizás ya no es la sombra, lo miramos con optimismo. La nueva generación, la generación de la era artificial, ya ni siquiera de la era digital, lo miramos con esperanza. Y pensamos que los gobiernos han madurado, las ideologías han madurado también. La economía de Colombia ha sufrido fuertemente golpes, pero se recupera. Y Colombia tiene todas las herramientas para ser una potencia mundial en el futuro. Muchas gracias.